y vamos a ver primero inflamación aguda y luego inflamación crónica. Y ya después nos van a quedar 2 semanas de temas que entran en primera era, ¿sí? Donde vamos a ver inflamaciones crónicas específicas. Pero eso ya para la semana que viene, ¿sí? Donde vamos a ver TBC, después vamos a ver lepra, sífilis, entre otras cosas. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una inflamación, ¿sí? Una respuesta inflamatoria. Es una reacción o respuesta local, puede ser sistémica, obviamente, en un tejido vivo vascularizado frente a una injuria por diversos agentes o noxa. Tendemos a pensar siempre que hay una respuesta inflamatoria que es un proceso infeccioso, pero recuerden que diferentes agresores, ¿sí? O agresiones nos pueden generar una respuesta inflamatoria. Puede ser algo alérgico, puede ser quemaduras por álcalis, por ácido, incluso por fuego, ¿sí? Por mayor temperatura, por menor temperatura, ¿sí? Por frío también. Entonces, hay diferentes agentes, que las podemos llamar noxas, que no van a ser estrictamente microorganismos. Si bien los microorganismos, entre ellos las bacterias, junto con los virus, son las causas más frecuentes de respuesta inflamatoria. Cuando nosotros tenemos una respuesta inflamatoria, se pone en actividad elementos tanto celulares como humorales. Vamos a ver que intervienen células en la respuesta inflamatoria junto con mediadores químicos, ¿sí? Lo humoral. Y aparte también vamos a tener la producción de anticuerpos. Los dos componentes respuesta inflamatoria son la respuesta vascular o los cambios hemodinámicos y la respuesta celular o los cambios celulares que se dan en relación a la respuesta inflamatoria aguda. La crónica también tiene una respuesta vascular y una respuesta celular. Es mucho más marcada la respuesta celular y vamos a ir viendo que hay diferencias con la aguda. Primero vamos a hacer hincapié en todo lo que es agudo. Bien, entonces, tomando de cero una respuesta inflamatoria aguda, sabemos que hay cambio a nivel de los vasos y cambios con las células. ¿Sí? Hay un reclutamiento celular que va a actuar tratando de combatir o de frenar el agente agresor. Vamos a ver que los vasos aumenta su permeabilidad, aumenta su flujo, ayuda a las células inflamatorias a llegar a la zona de lesión. Los neutrófilos forman parte de la respuesta inflamatoria aguda, los mastocitos también, las plaquetas obviamente porque intervienen cuando hay daño de vasos y cuando hay daño de los tejidos. Generalmente tenemos daños de vasos, entonces las plaquetas van a tener una función activa en las respuestas inflamatorias y los macrófagos, ya lo vamos a ver un poco más adelante, intervienen o vienen en una segunda oleada para ayudar a terminar de eliminar el agente causal, para limpiar la zona, para restituir la zona. Todo proceso inflamatorio agudo tiene signos cardinales. Se llamaba tétrada de Celso porque involucraba desde hace un tiempo, 4 signos cardinales. Desde hace un tiempo se considera un quinto signo cardinal, que es la pérdida de función. Esa pérdida de función obviamente va de la mano, valga la redundancia con el dibujito, del, teniendo en cuenta el tipo de agresor. ¿Sí? Si es un agresor que genera el corte, ¿sí? O la amputación, en este caso, por ejemplo, del dedo, hay pérdida de función. O por aplastamiento, por un golpe, ¿sí? Por trauma, o algo que lesione de manera intensa, vamos a perder la función de ese órgano o tejido. Los 4 primeros están en relación directa con el proceso inflamatorio. Cuando hablamos de tumor, hablamos de tumoración, ¿sí? De aumento de tamaño en la zona donde se está produciendo el proceso inflamatorio. Y esto tiene que ver con el edema. El aumento de fluidos, ¿sí? Detrás de exudado hacia los tejidos, hace que aumente de tamaño la zona. Luego vamos a tener calor, y esto tiene que ver con el mayor flujo,
¿sí? El mayor flujo a la zona afectada aumenta la temperatura. Además de que, si es sistémico, se liberan pirógenos, sustancias que promueven el aumento de temperatura. Vamos a tener mayor coloración, ¿sí? Lo que se llama rubor, enrojecimiento, y eso tiene que ver también con la mayor vascularización en la zona, la vasodilatación y demás. Y el dolor va a estar dado porque se afectan terminales nerviosas, a veces incluso receptores, y provoca dolor el proceso inflamatorio. Lo podemos ver acá en este esquemita, ¿sí? Con este dibujo, y lo podemos ver acá, donde ustedes ven que está aumentado el tamaño del dedo, está rojizo. Probablemente cuando algo está rojizo tiene mayor temperatura, entonces va a tener calor. Vemos el edema, vemos el rubor. Lo que no podemos constatar es el dolor y la pérdida de función tenga, salvo que, no sé, esto sea por una fractura. Son las características de la inflamación. Hay una alteración tisular que desencadena la inflamación. Siempre hay un daño de un tejido o un cambio en un tejido que va a desencadenar la inflamación. Esto va a estar dado por un agente agresor, por una noxa. La respuesta inflamatoria, ¿sí? Va a estar dada por el organismo, ¿sí? Por el huésped, por el paciente, la respuesta del paciente y el agente agresor. Recuerden que la respuesta inflamatoria está mediada, ¿sí? Está dada en un individuo, entonces va a tener características correspondientes a ese individuo frente a un agente agresor determinado. Hay una participación de todo el organismo, obviamente la participación de todo el organismo se hace más evidente cuando la enfermedad es sistémica, pero cuando la respuesta inflamatoria es sistémica, pero cuando es localizada, si bien hay una participación de todo el organismo, dependiendo del agente agresor, va a ser esa manifestación de participación. Otra cosa que tenemos que evaluar es la susceptibilidad y la inmunidad. Esto tiene que ver cuán susceptibles somos a determinados agresores. Pacientes que son alérgicos, no, que son alérgicos, que son atópicos, van a tener mayor sensibilidad en su respuesta inflamatoria. ¿Sí? Va a ser una respuesta inflamatoria un poco más exagerada que los pacientes que no son susceptibles. Y con respecto a la inmunidad, no es lo mismo ser un paciente inmunocompetente que un paciente no competente en su inmunidad, con lo cual también esto va a determinar diferentes variables. Hay tres etapas en el proceso inflamatorio, en toda inflamación: agresión, reparación y curación. La agresión es la etapa más larga, es la que tiene que ver la interacción entre el agresor, la noxa, y el organismo, y luego, donde lo que predomina es el agresor, y luego vienen las etapas de reparación y curación. Durante la etapa de agresión, que es la más prolongada, hay un predominio de la noxa sobre el terreno, generando alteraciones tisulares y alteraciones bioquímicas. La injuria tisular puede ser letal y va a llevar a la muerte celular y a la necrosis, y las alteraciones bioquímicas o físico-químicas desencadenan proteólisis. El producto de la reacción inflamatoria es el exudado, ¿sí? Un exudado que en este caso, que es agudo, va a predominar, las células inflamatorias que van a predominar son los neutrófilos, ¿sí? Los polimorfonucleares a expensas de los neutrófilos, y vamos a ver que podemos tener un exudado rico en proteínas y ser fibrinoide, un exudado rico porque el proceso inflamatorio o la infección está dada por bacterias producidas, bacterias que favorecen la producción de pus y va a ser de tipo purulento, o es un proceso alérgico y va a ser un exudado de tipo eosinofílico. Y ese es el producto de la reacción, es el exudado, donde nosotros tenemos un edema que es inflamatorio,
y que además de tener líquidos y proteínas, porque tiene gran cantidad de proteínas, va a tener un infiltrado inflamatorio determinado. Bien, ¿cuáles son los fenómenos hemodinámicos o los cambios vasculares que observamos? En un primer momento, nosotros vamos a tener una vasoconstricción transitoria, y esto se produce en las arteriolas. El tejido o nuestro organismo interpreta que si tenemos un agente agresor al cual le quitamos irrigación, ese agente agresor va a dejar de agredir, ¿sí? Se va a retirar. ¿Por qué? Porque pierde irrigación. Entonces, en un primer momento, una vasoconstricción transitoria, reactiva, es lo que primero sucede a nivel alveolar. Luego tenemos vasodilatación. La dilatación o la vasodilatación empieza a nivel arterial y arteriolar. Luego compromete el lecho capilar y las vénulas. Esta vasodilatación lleva un aumento o favorece el aumento de flujo sanguíneo y también aumenta la permeabilidad en la microcirculación. Se produce una hemoconcentración local con mayor cantidad de líquidos y mayor concentración de células. Estas células son las células inflamatorias que van a intervenir. A ver, tengo una pregunta. Mi compañera me pregunta, Diana me pregunta, ¿un exudado seroso y purulento sería lo mismo? ¿En ambas hay bacterias? No, un exudado seroso tiene proteínas en concentraciones similares al suero, por eso se llama seroso. Y un exudado, más bien no es un exudado, se da. Lo suelen dar en relación a procesos inflamatorios crónicos o procesos inflamatorios en enfermedades autoinmunes, donde no vamos a tener gran concentración de bacterias y células inflamatorias en exceso, en ese exudado, ¿sí? Cuando es seroso. Es más frecuente ver un edema de tipo seroso en las insuficiencias cardíacas congestivas. No entiendo lo que me pones después. ¿Sería como una consecuencia entonces el exudado seroso? ¿Una consecuencia de qué? En un proceso infeccioso. Siempre los exudados son el producto de una respuesta inflamatoria. No son una consecuencia. Lo que pasa es que los exudados van a variar dependiendo de la respuesta inflamatoria. Si yo tengo una respuesta inflamatoria en un proceso autoinmune, muy probablemente tenga un exudado seroso. Y es un proceso autoinmune, una respuesta inflamatoria en un proceso autoinmune. Pero si yo tengo un infiltrado inflamatorio de tipo purulento, lo que yo voy a tener el 90% de las veces, por no decir el 100% de las veces, es una inflamación infecciosa por bacterias piógenas, que son las que llevan a la producción de pus. ¿Se entiende? Bueno, eh, estamos acá, hemoconcentración local. La hemoconcentración local hace que llegue gran cantidad de células, que son las células que van a intervenir en la respuesta inflamatoria, que en las respuestas inflamatorias agudas son polimorfonucleares, a expensa o a predominio de neutrófilos, y hasta acá de eventos vasculares. Una vez que los polimorfonucleares o neutrófilos comienzan a acomodarse periféricamente en los capilares, acá se inicia los cambios celulares. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es que esos polimorfonucleares o neutrófilos lleguen migrando en el intersticio a neutralizar al agresor. Antes de pasar a los eventos puramente celulares, vamos a ver cómo se producen el aumento de permeabilidad, ¿sí? Acá, en la microcirculación,
en las respuestas inflamatorias agudas, que puede ser de tres tipos, el aumento de la permeabilidad. Un cuadrito, nada más que para que lo recuerden, lo que predomina es la vasodilatación, donde comienza en el territorio arterial y arteriolar, luego llega hacia el lecho capilar y compromete vénulas de manera ya más avanzada. Esto hace que haya un flujo o un aumento de flujo a la zona lesionada con hemoconcentración local y que favorezca los eventos celulares. Esos cambios vasculares donde lo que predomina es el aumento de la permeabilidad vascular, que la permeabilidad vascular va a favorecer, ¿sí?, la salida de líquidos hacia el exterior y de células. Pueden ser de tres tipos el aumento de la permeabilidad vascular, perdón. Puede ser un aumento que se ve inmediata, y esto ocurre a los pocos segundos de producida la agresión y dura poco tiempo, de 15 a 30 minutos. Está mediada por acción del endotelio y leucotrienos del endotelio, perdón. Está mediada por acción de la histamina y de leucotrienos del endotelio, donde va a haber una contracción del endotelio venular. Es una hipersensibilidad de tipo 1. El ejemplo clásico y fácil de entender es la picadura de una abeja. En cuanto nos pica la abeja, nosotros se nos hincha el lugar donde nos picó, pero se nos hace una pápula, ¿sí? Pero es local. Y esa zona aumenta de tamaño, se pone eritematosa, ¿sí? Se pone dolorosa y aumenta de temperatura, de coloración, de tamaño. Y esto es transitorio. Y esto está dado en línea directa por la acción de la histamina y de los leucotrienos. Y es una hipersensibilidad de tipo 1. La respuesta retardada tarda más tiempo en aparecer, entre 30 y 120 minutos. Así como aparece de manera más tardía, ¿sí?, la respuesta inflamatoria, dura más tiempo, entre 24 y 48 horas. Va a estar mediada por células, por citoquinas, por productos del complemento y otros factores. Y es una hipersensibilidad de tipo 4. Y la última respuesta vascular en relación a la permeabilidad vascular es la que tiene que ver con el daño del endotelio, con el daño directo del endotelio, que genera una respuesta inmediata porque el endotelio fue dañado, pero se prolonga en el tiempo porque va a continuar, ¿sí?, esa permeabilidad vascular activa mientras yo no repare el endotelio y la membrana basal de ese vaso que ha sido comprometido. Entonces, lo que sucede es que hay un daño directo, una lesión directa sobre el endotelio por agentes físicos o químicos, y esto hace que el endotelio se necrose junto con la membrana basal de arteriolas, capilares y vénulas, y esto lleve a una respuesta inmediata, prolongada, con aumento de la permeabilidad vascular. ¿Alguna duda? ¿No? Ahora seguimos con los cambios vasculares. ¿En qué habíamos quedado? Perdón, con los cambios celulares o cambios leucocitarios. ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado acá. Había hemoconcentración local y llegaban mayor cantidad de polimorfonucleares a la zona afectada, dentro de los vasos, ¿sí? Entonces, con esta cantidad aumentada de polimorfonucleares en la luz de los vasos, a nivel de los capilares, se van a marginar las células, es decir, que se van a poner en paralelo a la pared del vaso, como tapizándolo, como formándole un empedrado. Eso se llama marginación y pavimentación. En esta pavimentación se producen uniones celulares, pero son uniones celulares que son lábiles, que no son firmes, que no son fuertes. Entonces, en
en esta pavimentación, como las uniones celulares no son fuertes y son lábiles, las células se sueltan, los polimorfos celulares, los polimorfos nucleares, perdón, se sueltan y comienzan a rodar sobre el endotelio hasta que con firmes más fuertes se produce una verdadera adhesión al endotelio. La marginación, sí, y la adhesión, o sea, todos estos eventos, marginación, pavimentación, rodadura y adhesión, es llevada a cabo por alteraciones en la carga eléctrica, ¿sí? Generalmente el endotelio pierde su carga negativa, y por moléculas que vemos que se expresan a nivel de los leucocitos y del endotelio. ¿Sí? Son moléculas de adhesión. Primero tenemos sobre todo las selectinas a nivel del endotelio y de los leucocitos, pero también podemos encontrar CD11, CD18, que producen uniones más lábiles, y las uniones más firmes están dadas por las integrinas y por el ECAM, BECAM y ICAM, entre otras. Algunas veces intervienen en la activación, ¿sí?, de estos polimorfonucleares y en el inicio de estos eventos celulares, algunos elementos del sistema complemento, como es C5A, que va a actuar directamente sobre los leucocitos, favoreciendo su marginación, pavimentación, rodadura y adhesión. Después podemos tener interleuquina, que actúa a nivel del endotelio, y factor de necrosis tumoral, que puede actuar tanto a nivel de los leucocitos como del endotelio. Este es un cuadrito para que vean lo que veníamos hablando. En un primer momento, las células se ponen así de manera paralela, pero sin una adherencia firme. Entonces, esa adherencia, que no es firme, que es lábil, hace que los leucocitos se suelten. Al soltarse, ruedan. Entonces, en un primer momento, las adherencias son lábiles y están dadas generalmente por las selectinas. Cuando se produce una adherencia más firme, intervienen las integrinas y las LCAM, BCAM y CAM. Una vez que se adhirieron los neutrófilos, viene lo que se llama conglomerado, ¿sí? Se amontonan muchas células adheridas al endotelio y comienzan a cambiar su conformación citoplasmática. ¿Para qué? Para que su citoesqueleto les permita moverse. Y se mueven de manera como estirando su citoplasma, como si fueran bracitos o patitas, como si fueran pseudópodos, y se mueven de manera ameboide. Y eso se llama diapédesis. Es así que con estos movimientos migran a través de la pared de los vasos, sobre todo a nivel capilar y venular, y migran llegando al intersticio, atraviesan la pared del vaso y llegan al intersticio. Y en el intersticio se mueven hasta llegar a la zona donde está el agente agresor. Esa transmigración a través del endotelio recibe el nombre de diapédesis, como dijimos, diapédesis, perdón. Esa migración a los tejidos intersticiales está favorecida por el estímulo quimiotáctico. ¿Qué significa? ¿Sí? La migración, esto de moverse en los tejidos hasta llegar a la zona lesionada. Tiene un gradiente químico, donde la zona donde está el agresor atrae a las células inflamatorias. La migración generalmente ocurre a nivel capilar y venular a los 30 a 40 minutos de iniciada la agresión. En procesos de tipo anafilactoides, ¿sí?, lo que se produce es una hipersensibilidad de tipo 1, y en vez de migrar neutrófilos, migran eosinófilos. Y en una segunda oleada, en cualquier proceso inflamatorio agudo, después de los neutrófilos o polimorfonucleares, e incluso después de los eosinófilos, si es por anafilaxia, viene una segunda oleada de monocitos. Estos monocitos son principalmente macrófagos y van a terminar de ayudar a eliminar el agente agresor, si no lo lograron los polimorfonucleares,
y a limpiar la zona para producirse la reparación. Dijimos que había sustancias quimioatrayentes, ¿sí? que favorecían la quimiotaxis. Esas sustancias pueden ser exógenas o endógenas. Y lo que hacen es atraer a los leucocitos con una migración unidireccional. Dentro de los agentes exógenos tenemos los productos bacterianos del foco inflamatorio. ¿Sí? A nivel de la pared bacteriana hay productos que actúan como agentes exógenos. Y como agentes endógenos tenemos algunos componentes del sistema complemento, donde vamos a encontrar a C5A entre ellos. Ya C5A venía actuando, no sé si lo recuerdan. Acá, ¿sí? Actuaba sobre los leucocitos, favoreciendo todo lo que tenía que ver con marginación, pavimentación, adhesión y demás. Bien. También este C5A del complemento actúa como agente quimiotáctico endógeno. ¿Qué otra cosa actúa como sustancia quimioatrayente? Los leucotrienos, ¿sí? Productos de degradación de la vía de la lipoxigenasa. Alguna citoquina, algunos productos de componentes celulares inflamatorios. Bien, entonces, nuestros eventos celulares comienzan con la hemoconcentración, con la llegada de mayor cantidad de polimorfonucleares al sitio próximo, ¿sí? Vascular próximo, al sitio de agresión. En un primer momento se producen adherencias lábiles a través de selectinas y luego cuando se produce una adherencia firme, las células se sueltan y ruedan sobre el endotelio y por último se expresan diferentes integrinas, LCAM, BCAM y CAM, que llevan a uniones más firmes. Esa adhesión firme favorece los cambios conformacionales que van a permitir la transmigración. Esa transmigración y esa migración a través de los tejidos blandos está dado, ¿sí? o favorecido de alguna manera por sustancias quimioatrayentes, es decir, por sustancias que atraen a las células inflamatorias al lugar donde está el agente agresor. Esas sustancias quimioatrayentes pueden ser endógenas o exógenas. Una vez que llegan nuestros polimorfos nucleares a la zona donde está el agresor, se produce la última etapa o una de las últimas etapas donde intervienen las células. ¿Sí? Viene la parte de la fagocitosis. ¿Para qué sirve la fagocitosis? Para eliminar el agente agresor. Entonces, primero que hay que hacer, llegaron todos nuestros polimorfos nucleares, reconocer el agente agresor, que puede ser una bacteria, que puede ser alguna otra sustancia. Entonces, nosotros necesitamos agresor. Y adherirnos a ese agente agresor y tratar de englobarlo para formar una vacuola fagocítica. Para que nosotros reconozcamos a ese agente agresor, muchas veces el agente agresor se cubre de pequeñas partículas que se llaman opsoninas. Esas opsoninas nos permiten identificar y poder fagocitar el agente causal. ¿Qué sustancias pueden actuar como opsoninas? Anticuerpos, proteínas del complemento, lectinas. Y cuando se pegan, estos diferentes elementos o sustancias se llama opsonización. Una vez que el polimorfo nuclear englobó y atrapó la noxa, se produce una vacuola fagocítica. Y en esa vacuola fagocítica, el polimorfo nuclear a predominio neutrofílico libera, ¿sí?, los gránulos de secreción, llevando a la muerte o a la eliminación del agente causal. Nosotros tenemos frente a las bacterias sustancias que son bactericidas. Entre esos mecanismos bactericidas tenemos los radicales libres, productos del oxígeno, y la mieloperoxidasa.
La amiloperoxidasa es un gránulo de secreción específico dentro de los neutrófilos. Y luego los radicales libres del oxígeno se producen de manera celular con acción bactericida. ¿Qué factores influyen en la fagocitosis? Es decir, la fagocitosis de la partícula. Las auxoninas, que ya las nombramos, dijimos que podían ser los leucotrienos, que podían ser algunos anticuerpos, que podían ser proteínas del complemento, que podían ser lectinas, que favorecían la fagocitosis. ¿Qué otra cosa favorecen la fagocitosis? C3b y los mecanismos bactericidas. Acá tenemos un esquemita para recordar lo que veníamos hablando. Nuestra partícula extraña o bacteria se cubre de pequeños elementos o epitopes o ligandos que van a servir para que el polimorfo nuclear, nuestro neutrófilo, reconozca la partícula y la pueda englobar. Se van a ir uniendo esas opsoninas a receptores del neutrófilo y el neutrófilo va a emitir prolongaciones con modificación de su citoesqueleto, formando una vacuola fagocítica. Una vez que interiorizó la partícula y formó la vacuola fagocítica, viene el momento de la degradación. Y es acá donde van a actuar, en esta vacuola fagocítica o fagolisosomas, van a actuar los gránulos de secreción, como la amiloperoxidasa, y los radicales libres. Eso va a generar un cuerpo residual. Y es acá cuando llegan los macrófagos, porque los macrófagos nos ayudan a limpiar la zona de cuerpos residuales, de detritus celulares y demás. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a continuar. No, profe, por enquanto no. Perfecto. Gracias, Carlos. Vamos a continuar. Tenemos ahora mediadores químicos. Esto ustedes, un poco todo esto que estamos hablando, ustedes ya lo conocen. Lo que pasa es que la fisiopatología de cómo se produce una inflamación aguda. Los mediadores químicos son sustancias que van a intervenir favoreciendo y controlando el proceso inflamatorio. Son el control, ¿sí?, y el desencadenante de la respuesta inflamatoria, estos mediadores químicos. Pueden ser producidas por el tejido lesionado, pueden ser producidos por las diferentes células que actúan, como pueden ser los neutrófilos, o pueden ser las plaquetas, o pueden ser los mastocitos o los macrófagos, o pueden venir preformadas como proteínas plasmáticas. Obviamente, cuando vienen preformadas como proteínas plasmáticas, necesitan ser activadas, generalmente en una cascada de decisión, para poder actuar. Entonces, las preformadas, las proteínas plasmáticas preformadas, por ahí tardan un poco más en actuar que las que son secretadas directamente ya para actuar. Entonces, los mediadores químicos son los responsables de los acontecimientos que ocurren durante la inflamación. Cumplen su función por la unión inicial con receptores específicos sobre las células diana. Si yo tengo un mediador químico que actúa sobre los neutrófilos, su función va a estar dada por receptores que recepcionan, que van a estar en las células, en los neutrófilos, y van a recepcionar lo que se necesita hacer. Algunos tienen acción enzimática directa o intervienen en el daño oxidativo. Los radicales libres derivados del oxígeno entran en el daño oxidativo y actúan destruyendo el agente causal o noxa. Y si no, tenemos algunos que tienen actividad enzimática directa, que generalmente son los que ya están formados y no necesitan ser activados, sino que una vez que son liberados, actúan. Un mediador químico puede estimular la producción de otro mediador químico y a su vez también puede inhibir la producción de otro mediador químico, frenando la respuesta inflamatoria
si el organismo considera que ya ha sido solucionado lo que ocasionaba la agresión. Vamos a empezar con algunos mediadores químicos. De las primeras que vamos a hablar son de las aminas vasoactivas. Las aminas vasoactivas las encontramos dentro de diferentes tejidos, pero sobre todo a nivel de diferentes células que intervienen en la inflamación. Está preformada en gránulos, pero está lista para actuar. Y la vamos a encontrar en mastocitos, en basófilos, en plaquetas. Y una vez que son activadas, ¿sí?, que son liberadas por degranulación, generan respuesta directa a los estímulos. ¿Cuál es la acción más importante de la histamina? La vasodilatación arteriolar y capilar y el aumento de la permeabilidad. La serotonina es otra amina vasoactiva que aún se encuentra más distribuida que la histamina. También va a estar en mastocitos y en plaquetas presentes, pero también la vamos a encontrar en células enterocromafines. Entonces vamos a ver a la serotonina actuando como mediador químico en respuestas inflamatorias que se dan en el tubo digestivo, ¿sí? ¿Se acuerdan las células enterocromafines o argentafines? Las encontramos en el tubo digestivo, las encontramos a nivel del árbol respiratorio. Entonces, en procesos inflamatorios que se dan a nivel mucoso, en tubo digestivo o en árbol respiratorio, encontramos serotonina como uno de los mediadores químicos de la inflamación. La elevación de la serotonina está dada, ¿sí?, o es causada por agentes físicos, por reacciones alérgicas, por C3A, por C5b, por algunas anafilotoxinas, por interleuquina 1, entre otras cosas. Piensen, nosotros todavía no hemos visto respiratorio, pero cuando veamos respiratorio, el asma más frecuente está dada por alérgenos, donde vamos a ver reacciones mediadas por inmunoglobulina E. Pero hay algunos asmas que se desencadenan frente al frío, ¿sí? Es un agente físico el frío. El asma, ¿sí?, se produce una respuesta inflamatoria a nivel del árbol traqueobronquial, llevando a vasoespasmo, ¿sí?, con broncoconstricción. Y durante el asma, aparte de ver que es una reacción mediada por inmunoglobulina B, vamos a tener como mediador químico, como uno de los mediadores químicos, la serotonina. ¿Cuándo se libera la serotonina? También cuando las plaquetas se agregan para contactarse con el colágeno, cuando tenemos trombina, ADP, complejos antígeno-anticuerpo o factor de activación plaquetaria. Entonces vamos a ver también actuando la serotonina en la cascada de coagulación. Proteínas plasmáticas. Ese es otro subgrupo, ¿sí?, u otro gran grupo, más que subgrupo, otro gran grupo de mediadores químicos que tienen, ¿sí?, diferentes complejos de proteínas plasmáticas que actúan como mediadores químicos en la inflamación aguda y que son proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son? Hay 4 tipos de proteínas plasmáticas. Las cininas o quininas, el sistema complemento, el sistema de coagulación y el sistema fibrinolítico. Esos 4 sistemas de proteínas plasmáticas son independientes, pero están íntimamente relacionados y actúan como mediadores químicos en la inflamación aguda. Las primeras que vamos a nombrar son las cininas o quininas, donde los ejemplos clásicos son la bradiquinina y la calicreína. La bradiquinina aumenta la permeabilidad vascular, produce contracción del músculo liso, dilata los vasos sanguíneos y produce dolor, entre otras cosas. Entonces, estas proteínas plasmáticas, sobre todo la bradiquinina, actúan rápido a nivel
de la respuesta inflamatoria. Otro grupo, ¿sí? O sistema de proteínas plasmáticas o conjunto de proteínas plasmáticas es el sistema complemento. El sistema complemento es un sistema que origina diferentes productos, ¿sí? O diferentes sustancias que tienen una actividad. Vamos a ver que tenemos C3A, C4A, C5B, complejos, ¿sí? C5B, C7, C5B9, que van a tener una actividad dentro de la respuesta inflamatoria. El sistema de complemento se puede activar en su cascada de formación de diferentes sustancias por la vía clásica o por la vía alternativa. La vía clásica se activa a través de C1, C4 y C2 y la vía alternativa a través de la properdina. Diferentes elementos del sistema de complemento actúan en diferentes momentos de la respuesta inflamatoria. Cuando tenemos eventos vasculares o fenómenos vasculares, vamos a ver actuar AC3A, AC5A, AC4A, estimulando la liberación de histamina. ¿Se acuerdan que la histamina produce vasodilatación? Entonces es acá donde intervienen C3A, C5A y C4A, que también se denominan anafilotoxinas porque tienen efectos similares a los mediadores del mastocitos durante la anafilaxia. Por eso se llaman anafilotoxinas. C5A, que también actúa en fenómenos vasculares, actúa estimulando la vía de la lipoxigenasa la vía de la lipoxigenasa que forma parte del metabolismo del ácido araquidónico, tanto en neutrófilos como en monocitos. Entonces, al activar la vía de la lipoxigenasa, se produce mayor cantidad de leucotrieno. Por otro lado, otros elementos del complemento intervienen en la adhesión, la quimiotaxis de leucocitos, S5A, que ya habíamos hablado de él. Actúa como agente quimiotáctico para neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y favorece tanto adhesión como quimiotaxis, como activación, como migración. C3B actúa en la fagocitosis, ¿sí? Al igual que su subproducto. Se fijan a la pared de la célula bacteriana y actúa como una opsonina. Y esto favorece la fagocitosis por parte de neutrófilos y o macrófagos. El complejo C5b67 tiene actividad quimiotáctica, es decir, que atrae a las células inflamatorias. Y el complejo C5b9 produce lisis celular. Es el complejo de ataque de membrana. Acá tienen un cuadrito, vía clásica, vía alternativa. La vía clásica se activa a través de C1, C2 y C4 y la vía alternativa a través de la properdina. Ambas producen liberación de C3. C3 puede ser C3A y C3B. C3A actúa, ¿se acuerdan? Como anafilotoxina. C4A también puede actuar como anafilotoxina, lo mismo que C5A. Y se van a formar diferentes complejos con diferentes actividades. C5B junto con C6 y C7 tiene actividad quimiotáctica y C5B junto con C9 actúa en la lisis celular. Los dos últimos sistemas están íntimamente relacionados. También forman parte del grupo de las proteínas plasmáticas. Son el sistema fibrinolítico. El sistema de coagulación ya lo conocemos, hablamos bastante cuando hablamos de trombos, o con la formación de los trombos. Es el que nos ayuda a reparar los vasos, a reparar los tejidos. Es como una curita en un vaso que necesita en ese momento ser reparado, ser
reestructurado, ¿sí? Por ahí recanalizado. Entonces acá interviene el sistema de coagulación. Cuando el sistema de coagulación deja de ser necesario, se activa la cascada de fibrinólisis, ¿sí? O el sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico también actúa porque se liberan diferentes fibrinopéptidos, aumentando la permeabilidad y la quimiotaxis como mediador químico directo, ¿sí? Los fibrinopéptidos actúan como mediadores químicos directos porque aumentan permeabilidad y quimiotaxis. Y nosotros también activamos el sistema fibrinolítico cuando necesitamos, ya en las últimas etapas de reparación y curación, degradar la fibrina que se ha acumulado para poder dejar el tejido que ha sido agredido en el mejor estado posible, a veces con cicatriz fibrosa y a veces con reparación ad íntegro, sin cicatriz. Entonces, las proteínas plasmáticas constituyen 4 sistemas: los sistemas de la quinina o cininas, el sistema de coagulación, el sistema fibrinolítico y el sistema de complemento. Ambos no, los 4 están íntimamente relacionados. Y va a actuar uno u otro dependiendo de lo que se necesite en la respuesta inflamatoria. Miren acá, tenemos la cascada de la cinina, la calicreína, ¿se acuerdan? Junto con la bradykinin formaban parte de las cininas. Acá tenemos la bradykinin. La bradykinin también, lo mismo que la calicreína, pueden actuar en el sistema fibrinolítico y también actúan en la activación de la cascada de complemento. Por otro lado, tenemos la cascada de coagulación, con la liberación de fibrinopéptidos, obviamente donde también tenemos el sistema fibrinolítico, y vamos hacia la formación de diferentes subproductos en el complemento que intervienen en la respuesta inflamatoria. ¿Qué otro mediador químico importante tenemos? El ácido araquidónico. En realidad son los metabolitos del ácido araquidónico. A nivel de la membrana celular, nosotros tenemos fosfolípidos. Por acción de la fosfolipasa, nosotros liberamos ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico va a ser metabolizado por 2 vías enzimáticas y por una vía no enzimática. Las 2 vías enzimáticas son la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa libera prostaglandinas. Prostaglandinas que van a producir vasodilatación y inhibición de la agregación plaquetaria. Y tromboxanos que tienen acción contraria, que aumentan la agregación plaquetaria y producen vasoconstricción. Por el otro lado, la vía de la lipoxigenasa produce leucotrienos y lipoxinas. Los leucotrienos favorecen quimiotaxis, aumentan la permeabilidad, esta flechita se me corre, aumentan permeabilidad, aumentan la adherencia de polimorfonucleares y producen vasoconstricción. Y las lipoxinas, las menos queridas, digamos, entre los metabolitos del ácido araquidónico, inhiben respuesta inflamatoria, actúan como mediadores químicos negativos. La vía no enzimática, estas lipoxigenasa y ciclooxigenasa son enzimáticas. La vía no enzimática genera lípidos no quimiotácticos, es decir, que no van a intervenir en la respuesta inflamatoria. Miren acá, fosfolípidos de la membrana celular en neutrófilos y macrófagos que activados por acción de la fosfolipasa liberan ácido araquidónico y a través de 2 vías enzimáticas, la de la ciclooxigenasa o la de la lipoxigenasa, se generan prostaglandinas y tromboxanos por la ciclooxigenasa y por la de la lipoxigenasa, leucotrienos y lipoxinas. Radicales libres derivados del oxígeno. Los radicales libres derivados del oxígeno tienen un papel fundamental en la eliminación del agente causal, ¿sí? Causan daño directo, ¿sí?, sobre los agentes agresores. Tienen una fuerte acción bactericida. Pueden lesionar el endotelio
y inhiben las antiproteasas, es decir, que favorecen la acción de las proteasas. Recuerden que las proteasas son enzimas que actúan o funcionan degradando proteínas. ¿Cuáles son los radicales libres derivados del oxígeno? El peróxido de oxígeno, el superóxido y el anión hidroxilo. ¿Qué pasa con los radicales libres? Los radicales libres tienen una acción muy importante en la respuesta inflamatoria, como recién les dije, pero son fáciles de producir. Se pueden estar produciendo constantemente en procesos inflamatorios solapados. Por ejemplo, alteraciones de nuestra microbiota. Desde un tiempo a esta parte, la microbiota o el estudio de la microbiota, lo que cuando yo estudié le decíamos la flora intestinal o del tubo digestivo, tomó un papel muy importante porque nos dimos cuenta que esa microbiota, cuando estaba equilibrada, bajaba la producción de radicales libres y nos daba un estado más saludable. Piensen esto, frente al estrés, nuestra piel y nuestro tubo digestivo son blanco fácil, ¿sí? Generando desbalances. Cuando tenemos estrés, nos brotamos, tenemos urticaria, tenemos, no sé, el vitiligo también es, si bien no es una enfermedad autoinmune, su cuadro de presentación se exacerba frente al estrés. Nuestro tubo digestivo también reacciona frente al estrés con síntomas, ¿sí? Que pueden ser úlceras, que puede ser gastritis, que puede ser diarrea, que puede ser constipación. Entonces, en ese desequilibrio, ¿sí? Frente al estrés que se manifiesta en nuestro tubo digestivo, nuestra microbiota se altera. Y al alterarse la microbiota, producimos radicales libres. Esos radicales libres, como les dije, son muy beneficiosos, pero cuando los producimos en exceso, favorecen el desarrollo de enfermedades autoinmunes y neoplasias. ¿Se acuerdan que los radicales libres, y esto lo vimos en necrosis, los radicales libres dañan las membranas celulares y dañan la membrana nuclear y el ADN? Entonces, se estima que frente a la producción de radicales libres, producimos un efecto de pérdida de autotolerancia y entonces desarrollamos enfermedades autoinmunes. Y a su vez desarrollamos mayor cantidad o con mayor frecuencia neoplasias. Un poco antes de que empezáramos a hablar de la microbiota, empezamos a hablar de alimentación saludable con alimentos antioxidantes. Entonces ya sabíamos que si nosotros ingeríamos alimentos antioxidantes, bajábamos la producción de radicales libres y bajábamos, ¿sí?, el daño de estos radicales libres sobre células normales. Cuando yo daño células normales, puedo producir mutaciones, puedo generar alteraciones como la autotolerancia, perder la autotolerancia y llevar a enfermedades autoinmunes y neoplasias. Hoy que sabemos de la microbiota, que ese intestino o ese colon que está en constante respuesta inflamatoria genera gran cantidad de radicales libres, necesitamos una dieta antioxidante que mejore o que disminuya la producción de esos radicales libres. Igual manera, les vuelvo a repetir, los radicales libres tienen una función muy importante en la inflamación aguda, ¿sí? Son importantísimos, son bactericidas muy importantes, con lo cual los necesitamos en la respuesta inflamatoria, pero hay que bajar su producción. De ahí lo de la dieta antioxidante. Tengo una pregunta, a ver. Sí, los radicales libres tienen muchas funciones, pero una de las funciones perjudiciales es que dañan membranas celulares, produciendo necrosis, dañan
membranas nucleares y dañan ADN. Al dañar el ADN producen mutaciones. Entonces, al producir mutaciones, ya lo vamos a ver en neoplasias, ¿sí? No una mutación aislada lleva a una neoplasia, pero la suma de mutaciones que no se corrigen puede llevar al desarrollo de neoplasias. Entonces, hoy por hoy se le da mucha más importancia, que antes no le dábamos la importancia necesaria, a lo que tenía que ver con la producción de radicales libres y el desarrollo de enfermedades neoplásicas y autoinmunes. Hoy por hoy, una buena dieta antioxidante con el consumo eh, el valor, ¿sí?, de una buena dieta nutricional, es muy importante para una microbiota saludable. Una microbiota saludable produce pocos radicales libres, entonces disminuye la incidencia de determinadas enfermedades. ¿Se entendió, Diana? Diana, perdón. No, Diana. Sí, estaba leyendo al revés. Me agarra la dislexia. Si se entendió, sigo. Bueno, sigo. Cualquier cosa me vuelven a preguntar. Factor activador de plaquetas. El factor activador de plaquetas o el factor de crecimiento plaquetario, que ya lo vamos a ver también actuando, lo podemos encontrar en diferentes células como mastocitos, basófilos, plaquetas, monocitos, endotelio, y tiene una fuerte actividad en la cascada de coagulación, que ya dijimos interviene que es un mediador químico importante. También interviene en lo que es aumento de permeabilidad, liberación de serotonina, liberación de histamina, quimiotaxis por parte de los polimorfonucleares, broncoconstricción, estimula la producción de leucotrienos y de superóxido. Entonces, tiene un factor muy importante como mediador químico, además de su acción en la cascada de coagulación. Los constituyentes lisosomales. Los constituyentes lisosomales tenemos, ustedes saben que eh, los lisosomas son una organela, ¿sí?, que encontramos dentro del citoplasma de diferentes células. Dentro de los polimorfonucleares, los lisosomas contienen gránulos de secreción. Gránulos de secreción que algunos son específicos, como una proteasa, que sirve para degradar proteínas, y gránulos que son más inespecíficos, como podría ser una hidrolasa, que son los azurófilos. ¿Sí? Estos gránulos de secreción ayudan a neutralizar el agente agresor y a eliminarlo. A nivel de los monocitos, sean macrófagos o linfocitos, tenemos citoquinas y linfoquinas, ¿sí?, que son producidas por esos macrófagos y linfocitos, que juegan un rol muy importante tanto en inflamaciones agudas como en inflamaciones crónicas. Interleucina, con factor de necrosis, el alfa o el beta, intervienen en adhesión leucocitaria, aumento, ¿sí?, miren acá, esta flechita va acá, aumento de la adhesión leucocitaria, aumento de la superficie de trombogénesis, síntesis de prostaglandinas y de factor de activación plaquetario, inducen respuestas de fase aguda y vamos a ver que estimulan la producción de proteína C reactiva, estimulan la producción de proteína S, ¿sí? Y acá, si ustedes hacen un poco de memoria, nosotros sabemos que la interleuquina 6, que se produce, actúa en el hígado, estimulando la producción de un precursor que se llama SAA, que es un mediador químico proinflamatorio, y es un reactante de fase aguda. ¿Qué otra cosa hacen las citoquinas o linfoquinas, como la interleuquina y el factor de necrosis tumoral? Estimulan proliferación fibroblástica y formación de colágeno, actuando en las últimas etapas de la inflamación aguda o crónica, ¿sí?, en lo que en lo que se refiere a reparación y curación.
Vamos a avanzar sobre este cuadrito. ¿Alguna duda de lo que hablamos? Tienen que entender bien qué son los fenómenos vasculares, qué son los fenómenos celulares y qué mediadores químicos existen y en qué actúan y cómo actúan los mediadores químicos. Cuando nosotros tenemos una inflamación aguda, ¿sí? Con un agresor, pueden suceder diferentes cosas, que son vías de resolución, vías de reparación, entre comillas. Es que haya reparación o resolución ad integrum, es decir, que el tejido vuelve a estar como estaba inicialmente antes de la agresión. No hay alteración en la arquitectura, no hay pérdida de sustancia, o el tejido se regenera de manera completa. Las células se pueden regenerar. La próxima clase vamos a hablar de los tejidos que se regeneran de manera completa y cuáles son. Cuando esto sucede, hay resolución, no queda cicatriz. El tejido queda con una estructura y una función normal. A veces, en un proceso inflamatorio agudo, se forman abscesos, y esto va de la mano de las infecciones por bacterias piógenas. Cuando yo tengo una infección causada por una bacteria piógena, se produce un absceso. Y el absceso es una respuesta neutrofílica intensa con daño tisular o celular. ¿Sí? Cuando yo tengo daño de los tejidos en relación a una respuesta inflamatoria intensa, tengo necrosis ¿de qué tipo? A ver si se acuerdan. No, no es la única porque hay dos más que están asociadas a bacterias, pero hay una que responde a un grupo de bacterias que no tiene nombre y apellido como las otras dos necrosis asociadas a infecciones bacterianas. ¿Qué necrosis se produce frente a una infección bacteriana intensa que forma abscesos? La licuefactiva, ¿no era? Licuefactiva. Bien, Guadalupe. Eh, Cuando yo tengo una respuesta neutrofílica intensa con destrucción celular, con necrosis, la necrosis que se produce es licuefactiva y generalmente está asociada a infecciones piógenas, ¿sí? Con un exudado piocitario intenso. Y ahí se forma un absceso. Ese absceso puede ser contenido y, y puede llegarse a la eliminación de la bacteria. Entonces, una vez que se contiene el proceso inflamatorio y se elimina la bacteria, hay que sacar todos esos detritos celulares de la necrosis licuefactiva y sustituirla por tejido cicatrizal. Eso sería lo mejor que nos puede pasar. Pero a veces no logramos contener las bacterias, ¿sí? Y siguen estando activas estas bacterias. Entonces, en general, lo que sucede es que se forma un absceso crónico. El absceso crónico genera alrededor, o el tejido de alrededor, genera como una pseudocápsula, ¿sí? Como que trata de contenerlo con fibrosis, generando una pseudocápsula. Pero en el centro tenemos detritus celulares, gran cantidad de neutrófilos y bacterias que todavía siguen viables, que proliferan, que siguen infectando, que siguen produciendo necrosis. En estos abscesos crónicos generalmente se hace un drenaje quirúrgico, ¿sí? Y se reseca la pseudocápsula y bueno, y después es reemplazada por fibrosis dejando una cicatriz. Cuando nosotros reparamos con fibrosis dejando una cicatriz, sea por un absceso o sea porque hubo necrosis licuefactiva o por lo que sea que haya sucedido, porque por ejemplo hubo un trauma muy importante, el trauma nos sacó un pedazo de tejido y hay que me había tejido antes frente a la respuesta inflamatoria. Y se hace con tejido de sostén, se hace con fibrosis, se repara y se forma una cicatriz.
Eso se es llevado a cabo por el tejido de granulación, que lo vamos a ver más adelante, donde intervienen células como macrófagos y fibroblastos. Entonces, dijimos, resolución cuando no queda cicatriz, puede haber formación de abscesos y va a haber luego una curación por reparación o curación por reparación. Y lo otro que le puede pasar a una inflamación aguda es que no podamos eliminar el agente causal y se transforme en una inflamación crónica. Cualquier inflamación aguda dura entre 7 y 10 días. Más o menos, ¿sí? Porque si es una picadura de una abeja, va a durar unas horas, ¿sí? Pero entiendan que una inflamación aguda establecida, como podría ser una neumonía, una faringitis, una laringitis, una rinitis, no puede durar más de 10 días. En general, ¿sí? No sé, una rinitis de 3 a 5 días, pero si ya es una laringitis, de 5 a 7 días, y si es una neumonía, de 7 a 10 días. Más o menos son los días que se manejan en una inflamación aguda. De igual manera, se dice que una inflamación aguda puede durar hasta un mes. Si dura más de un mes y menos de 3 meses, es decir, 2 meses y 3 meses, subaguda. Más de 3 meses, inflamación crónica. En todo proceso inflamatorio crónico, que lo vamos a ver después, intervienen células que no son las mismas que intervienen en inflamación aguda y siempre hay destrucción de tejido, ¿sí? Y fibrosis. ¿Cuál es la clínica de un proceso inflamatorio agudo? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Fiebre, que está mediada por interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, con algunas otras citoquinas. Leucocitosis, que también está mediada por interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, lo mismo que las proteínas de fase aguda, que ya las nombramos. Sueño, ¿sí? Fatiga, astenia, ¿sí? Anemia. Siempre que tenemos una inflamación, tenemos algunos signos y síntomas. Esto también va a tener que ver con la severidad de la respuesta inflamatoria. Si frente a una picadura de una abeja se produce una respuesta inflamatoria, pero muy probablemente no tengamos leucocitosis. Salvo que desarrollemos, porque nos picaron varias abejas, una respuesta inflamatoria de tipo alérgico. Este cuadrito ustedes lo tienen en el cuadernillo, yo se los puse para que lo tengan en cuenta. Les nombra algunos mediadores químicos. Recuerden, estas son aminas vasoactivas, estas son proteínas plasmáticas, como bradykinin, que forma parte de la acinina, C3A y C5A forma parte del sistema de complemento. Acá no figura sistema de coagulación ni fibrinolítico. Luego tenemos las prostaglandinas y los leucotrienos formando parte del sistema complemento, y luego nombra las citoquinas. Las citoquinas son muy importantes en un segundo momento casi, porque también estas citoquinas intervienen no solo en los síntomas y signos propios de un proceso inflamatorio, sino que también intervienen como mediadores químicos en inflamaciones crónicas. Entonces, son muy importantes, donde estos otros tienen una acción menor. Bien, pasamos a inflamación crónica, ya entramos en la última parte de la clase. Como recién dijimos cuando miramos el cuadrito, una inflamación crónica puede seguir una inflamación aguda. Y esto fue porque hubo persistencia del estímulo, ¿sí? El estímulo continuó, la agresión continuó y no la pudimos eliminar, porque estábamos en un proceso de curación y se produjo una reinfección o una reactivación del proceso inflamatorio agudo. Pero en general, nuestras inflamaciones crónicas no vienen de inflamaciones agudas, tienen un comienzo de manera insidiosa y están asociadas a los 3 puntos siguientes: infecciones persistentes, exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos y autoinmunidad. ¿Qué es una infección persistente? Una infección persistente es una infección producida por un agente patógeno o microorganismo de baja toxicidad. ¿Qué significa? Que necesita estar
actuando, ¿sí?, sobre el tejido durante mucho tiempo hasta lograr una reacción inmunitaria. Y cuando desencadena esa respuesta inmune, lo hace por hipersensibilidad retardada. Y entonces ya estamos en el contexto de una inflamación crónica. La otra forma de presentación de inflamación crónica es por exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, que pueden ser exógenos o endógenos. Ejemplo, un paciente cuando pinta una casa, ¿sí? Un paciente, no, una persona cuando pinta una casa, que la pinta cada 2, 3 años, está expuesto a sustancias que son tóxicas y que generan, entre otras cosas, neoplasias. Por pintar la casa no va a desarrollar una neoplasia, ¿sí? Pero por trabajar en una fábrica productora de pinturas, sí va a generar una neoplasia. En este caso, una neoplasia no sería una respuesta inflamatoria, pero lo que quiero mostrarles es la exposición prolongada a un agente potencialmente tóxico. El ejemplo más clásico es la del carbón, la de las minas de carbón. Trabajadores de las minas de carbón están expuestos constantemente al carbón y ese carbón termina, esa exposición prolongada en el tiempo, termina llevando al desarrollo de una respuesta inflamatoria, con fibrosis a nivel del intersticio pulmonar y respuesta inflamación crónica. No nos pasa a los que entramos en contacto con el carbón a diario, pero que es de la contaminación ambiental, no nos lleva a fibrosis pulmonar. Pero sí lo hace si nosotros trabajamos en una mina de carbón. Genera una respuesta crónica, lenta, paulatina, por la exposición diaria y prolongada. Y la autoinmunidad también es un tipo de inflamación crónica, así todas las enfermedades autoinmunes, por la producción de autoanticuerpos, generando, ¿sí?, anticuerpos contra los tejidos del individuo. Perdemos, ¿sí?, la autotolerancia y los anticuerpos o esos autoanticuerpos que producimos a diario comienzan a dañar nuestros tejidos y generan una respuesta inflamatoria crónica. Lo vemos en vasculitis, los vemos en colagenopatías, los vemos en algunas glomerulopatías, inflamatoria crónica. Entonces, recuerden, vamos a tener inflamaciones crónicas porque una aguda no pueda ser, una inflamación aguda no pueda ser contenida, ¿sí?, porque persista el estímulo o porque haya una sobreinfección, ¿sí?, que haya una interferencia durante la etapa de curación, porque tengamos una inflamación crónica por infecciones persistentes, que son microorganismos de baja toxicidad, que están en contacto con los tejidos por mucho tiempo hasta que logran desarrollar una respuesta inflamatoria, y es una hipersensibilidad retardada, una exposición prolongada a sustancias que son potencialmente tóxicas y autoinmunidad. Esas son las 4 posibilidades de desarrollo de inflamación crónica. En la inflamación crónica, lo mismo que pasa en la inflamación aguda, nosotros tenemos células que actúan y mediadores químicos que favorecen y controlan la respuesta inflamatoria crónica. Las células que actúan fundamentalmente son macrófagos, linfocitos y plasmocitos, como células inflamatorias en sí mismos. Pero también vamos a tener la acción de fibroblastos, que van a generar fibrosis y neovascularización. Otra cosa que vemos en toda inflamación crónica, aparte de la respuesta celular, es la destrucción de tejidos y la fibrosis. ¿Sí? Toda respuesta inflamatoria crónica tiene células inflamatorias, destrucción de tejido y fibrosis de tipo cicatrizal, de tipo reparativo. ¿Cuáles son las células más importantes en los macrófagos? Los macrófagos derivan de los monocitos que son producidos a nivel de la médula ósea
y van a migrar por diferentes agentes quimiotácticos. De hecho, tenemos macrófagos en un montón de tejidos. Los agentes quimiotácticos que traen macrófagos tenemos AC5A, tenemos diferentes citoquinas que van a ser liberadas por linfocitos, tenemos el factor de crecimiento plaquetario, tenemos el colágeno que también puede atraer a macrófagos, y estos macrófagos que migran hacia la zona inflamada, ¿sí? O agredida, van a ser activados. Y van a ser activados adquiriendo determinadas características necesarias para la inflamación crónica. ¿Qué estímulos los activan? Citoquinas, ¿sí? Que son las mismas que los atraen, endotoxinas bacterianas o componentes de la membrana celular de algunas bacterias y otros mediadores químicos. La activación celular está dada por un aumento del tamaño del macrófago donde amplía su citoplasma, donde tiene mayor cantidad de organelas, ¿sí? Hay mayor producción de proteínas, de enzimas lisosomales, tiene un núcleo más grande, tiene un metabolismo más activo. ¿Por qué? Porque el macrófago se activa para tener mayor capacidad de fagocitosis y destrucción de los agentes causales, ¿sí? O ingeridos dentro de ese macrófago. Estos mismos macrófagos son los que también ocasionan la lesión tisular y la fibrosis, que forman parte de las características de la inflamación crónica. ¿Vieron que dijimos que toda inflamación crónica tiene un componente celular, donde tenemos citos y plasmocitos, y tenemos destrucción tisular o lesión tisular y fibrosis? Bien, los macrófagos son los que ocasionan la lesión tisular y la fibrosis propia de la inflamación crónica. Los linfocitos, ¿sí? Son células inflamatorias crónicas que pueden ser de tipo T o de tipo B, que se van a movilizar por anticuerpos, por reacciones inmunes y por reacciones no inmunes, porque los vamos a ver en diferentes procesos o respuestas inflamatorias. Pueden ser activados por antígenos o por endotoxinas y van a producir numerosas citoquinas que van a activar monocitos y macrófagos. Los plasmocitos son linfocitos B, ¿sí? Diferenciados, que tienen la función de producir anticuerpos y de generar células de memoria. Y los eosinófilos son células que también podemos ver en inflamaciones crónicas por procesos alérgicos que se cronifiquen o por infección por parásitos. Si no, las células que con mayor frecuencia vemos en toda respuesta inflamatoria crónica son macrófagos y linfocitos. Es inflamatorio crónico, ¿sí? Puede ser inespecífico o específico. Y cuando es específico, genera un patrón de reacción inflamatorio distintivo que se llama patrón granulomatoso. ¿Por qué? Porque forma granulomas. ¿Qué es un granuloma? Una lesión histológicamente nodular, que está dada por el acúmulo de macrófagos activados, que van a ser esos macrófagos de citoplasma amplio, que parecen células epitelioides, entonces les decimos que parecen células epiteliales, perdón, y les decimos células epitelioides. Va a haber células gigantes multinucleadas, que las células gigantes multinucleadas se producen porque macrófagos activados, varios macrófagos activados, fusionan su citoplasma y generan un gran citoplasma con numerosos núcleos. ¿Y qué pasa con estas células gigantes multinucleadas? Tienen mayor capacidad de fagocitosis. Cuando la partícula es más grande, si yo tengo una célula más grande, que se llama célula gigante multinucleada, tengo mayor capacidad de poder englobar esa partícula. También vamos a ver interviniendo en la formación de los granulomas el interferón alfa. Este acúmulo de macrófagos activados que conforman nódulos puede tener diferente conformación según el agente etiológico y los vamos a dividir en dos grupos, de cuerpo extraño e inmunes.
Los inmunes generalmente tienen gran cantidad de linfocitos T y van a conformar el granuloma típico, donde yo tengo macrófagos activados, que se llaman células epitelioides, con algunas células gigantes multinucleadas. Alrededor de esos macrófagos activados yo tengo una corona de linfocitos, muchos linfocitos, que son generalmente linfocitos T, y estamos hablando de un granuloma inmune. Y por fuera, ¿sí?, de esos linfocitos vamos a tener células fibroblásticas, que son las que van a intervenir en la reparación, en la curación, ¿sí?, con la producción de fibrosis y vasos de neoformación. En el centro del granuloma yo puedo tener necrosis o no. Si tengo necrosis, es un granuloma necrotizante, y si no tengo necrosis, es un granuloma no necrotizante. Este esquema es un granuloma de tipo tuberculoso. Entonces yo tengo una necrosis central de tipo caseiforme, ¿sí?, caseosa, una necrosis de tipo caseosa, una corona de linfocitos, perdón, una corona o un acúmulo de macrófagos activados, una corona de linfocitos y por fuera fibroblastos. Bien, esta es una imagen de granulomas. Vamos a ver muchos más granulomas cuando la clase que viene empecemos con infecciones inflamatorias con patrón granulomatoso. Cuando veamos tuberculosis, cuando veamos lepra, cuando veamos sarcoidosis, entre otras cosas. ¿Qué vamos a ver en esos granulomas? Que son esas estructuras nodulares. Si ustedes miran de manera panorámica, no en detalle, sino de manera panorámica, el infiltrado inflamatorio tiene una tendencia a formar un nódulo, ¿sí?, a tener esta forma de pelotita, de esfera. En el centro tiene necrosis. Como esto es una tuberculosis, sí, porque es un granuloma de tipo tuberculoide o tuberculoso, lo que yo tengo en el medio es necrosis caseosa. Por fuera tengo macrófagos epitelioides, macrófagos activados. Acá tengo una célula gigante multinucleada y alrededor ya tengo gran cantidad de linfocitos T. Bien. Esta foto de acá es un cuadradito que yo recorto acá, como si yo recortara un cuadradito en este pedacito. Entonces, tengo necrosis acá, macrófagos activados, linfocitos sobre el borde, y esto que tengo acá es una célula gigante multinucleada. ¿Cómo me doy cuenta que es una célula gigante multinucleada? Porque veo sus núcleos. ¿Ven que tiene un núcleo, 2, 3, 4, 5, 6? Se disponen los núcleos como en semiluna, y esto es típico de la tuberculosis, que genera células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, ¿sí?, con los núcleos dispuestos en semiluna o en anillo. Un amplio citoplasma que da la capacidad, le da mayor capacidad de fagocitosis, y acá en el borde veo los linfocitos. Los linfocitos se ven como puntitos porque solo veo el núcleo y hay escaso citoplasma. Por fuera de la corona de linfocitos es donde yo voy a ver fibroblastos, ¿sí?, que me van a ayudar a reparar la zona donde yo tengo necrosis, gran cantidad de fibroblastos, algunas células inflamatorias dispersas que van quedando y vasos de neoformación. ¿Alguna duda? No, profe. Gracias, Carlos. Si no tienen dudas, acá termina la clase de hoy. Nosotros, el próximo lunes vamos a terminar con este teórico de inespecíficas, donde vamos a ver algunas definiciones sobre las inflamaciones, cuando son crónicas, cuando son agudas, y vamos a hablar un poco de los exudados, que hoy hablamos un poquito, pero vamos a hablar en mayor detalle con los exudados, y vamos a hablar de tuberculosis. Esos van a ser los temas del lunes. Así que si no hay más preguntas, yo los dejo acá. De este PowerPoint nos quedan 20 diapos, y de tuberculosis son unas 20 y pico también. Entonces vamos a hablar todo lo que tiene que ver con curación, con reparación de los tejidos y con algunos tipos de inflamaciones, teniendo en cuenta el exudado, teniendo en cuenta el tiempo evolutivo y demás. Bien, si no tengo más
Si no tengo preguntas o dudas, los libero. Así Gracias, profe. terminan ya el día jueves, que ha sido largo. Ok, profe, gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches, chau, chau. ¿Usted no sube los power en el aula? No, Diana, no subo los power. Porque la idea es que ustedes se conecten a escuchar y que participen de las clases. Bien. Bueno, nos vemos el lunes. Chau, chau.